¿Esto se puede comer? Mira y verás. Soy Shidalu. Dios mío. En el primer episodio hablamos del bistec, principalmente porque mi productora ve a tantos tipos en apps de citas diciendo que de verdad saben hacer bistec. De verdad no soporto a esa gente. Todos creen que son geniales haciendo bistec. Voy a traer a un experto para explicarlo. Así que mi trabajo es desmenuzarlo de verdad, tomar este tema tan trillado y explicarlo tan bien que nadie tenga nada que añadir. En este episodio, te explicaré la ciencia que hay detrás. También te enseñaré cómo hago que el bistec quede buenísimo. Ya basta de hablar, vamos a ello. Así que, ¿por qué cuesta tanto fingir que sabes de bistec? Y la verdad, aprender a hacer postres quizás sirva más. Mi productora me dijo que muchos tipos en apps de citas dicen que son buenísimos haciendo bistec, que de verdad conocen el buen bistec y hasta saben despiezar carne. Ese tipo de cosas, la verdad, son muy difíciles, porque el bistec va más allá de la ciencia. Aunque creo en la ciencia, también creo que aquí hay mucho arte. Hoy en YouTube y por todo Internet verás todo tipo de formas de cocinar bistec. Lograr ese punto perfecto en la carne de verdad requiere arte. Si solo sabes a medias lo que haces, más te vale aprender postres, porque eso sí es mucho más científico. Sigues la receta al pie de la letra y quizá le das un toque estético, pero hasta eso te lo puedes saltar. Piensa, por ejemplo, en la tarta de queso vasca. Mientras sigas bien la receta y quede bien dorada por encima, saldrá deliciosa. Pero el bistec, la verdad, es muy difícil. Así que si intentas conquistar a chicas, deja de decir que cocinas bistec de maravilla. Créeme, mi productora se va a morir de risa. Vaya, si el bistec ya es difícil de cocinar, vamos a desmontar algunos de esos mitos. Por ejemplo, esa idea de que el fuego alto sella los jugos suena plausible al principio, pero en realidad es un mito. Te explico por qué. Con un buen bistec verás mucho humo. ¿Pero alguna vez has pensado qué lo provoca? Ese humo viene de los jugos que se evaporan y arrastran grasa consigo, creando ese aspecto brumoso. Está hecho de diminutas gotas de aceite y vapor, así que no puedes sellar los jugos. Lo siguiente, lo que debes pensar es la temperatura interna. Y la temperatura interna es difícil de acertar, porque la carne conduce mal el calor. Una vez entiendes eso, cuando se trata de cocinar bistec, todo lo demás empieza a tener sentido. En casa, simplemente no puedes lograr ese sabor de asador a fuego abierto. Con una cocina casera, no consigues resultados de restaurante. La verdad, estoy de acuerdo. Cuando comí en uno de los mejores asadores del mundo, vi unas salamandras impresionantes. De esas que dejan el pescado bien crujiente. También verás gente cocinando a fuego abierto, que es muy famoso. Piensa en lugares de Australia como Fildor, donde cocinan con carbón o leña a fuego abierto. Ese calor tan intenso forma al instante una costra en el bistec. Una cocina casera, obviamente, no puede hacer eso. ¿Pero eso significa que debes abandonar el arte de cocinar bistec? Yo creo que no. Lo que de verdad hay que entender es esto. Cuando se trata del bistec, la temperatura interna importa mucho. La carne conduce mal el calor. Y si sabes equilibrar eso, igual puedes hacer un gran bistec. Bien, así que si ya empiezas a entender qué es un bistec al fuego, o un bistec hecho en salamandra, entonces solo te falta entender la temperatura interna, cómo se forma una costra y por qué la carne conduce mal el calor. Entonces tu pose de experto en bistec puede volverse conocimiento real. ¿Qué es el sous vide acelerado? Usa una aplicación para calcular la capacidad térmica y la diferencia con la temperatura interna del bistec. Metes la cantidad de agua, el tamaño del bistec y la temperatura. Y te dirá que quizá puede bajar el tiempo de 3 horas a solo hora y media, o incluso al minuto exacto. Así puedo llevar el bistec a la temperatura interna ideal. Si aún no lo sigues, te diría que sigas escuchando. Volvámonos verdaderos expertos en bistec. Mi productor reunió una fórmula de internet para cocinar bistec. Veámosla. Primero, la preparación. Descongela el bistec, luego sécalo. Después empieza a sellarlo y al final córtalo y a comer. En la preparación dice que primero hay que descongelar el bistec. Dice que debes sacar el bistec congelado y dejarlo descongelarse en la nevera toda la noche o descongelarlo bajo agua corriente si vas con prisa. Solo asegúrate de que esté completamente descongelado. Luego sécalo. Después cocínalo. En cuanto al sazonado, espolvorea sal gruesa y pimienta negra por ambos lados. Déjalo reposar para que el sazonado se impregne. Esos 3 pasos en general están bien. Déjame explicarte por qué importan. Si no se descongela bien, el bistec estará a 0 grados centígrados o menos por dentro. Entonces al cocinarlo, como ya dije, la carne conduce mal el calor. Con sartén o asador a 200, 250, 300 o 400 grados centígrados,
El calor no llega al centro. Solo acabarás con el exterior quemado y el centro helado. Cuando asas un pavo a 145 o 150 grados Celsius, tarda 3 horas. No puedo solo subir la temperatura y acortar el tiempo de cocción. El calor simplemente no penetra la carne. El ejemplo clásico es este: 145 grados centígrados durante 10 minutos. ¿Y 1450 grados Celsius durante 1 minuto en vez de eso? No, piénsalo, claro que no. Así que descongelarlo por completo es clave porque la carne conduce mal el calor. Segundo, seca el bistec. Porque si no lo secas, hay dos consecuencias graves. Una es que salpica aceite y sale humo. Pero lo que me parece aún peor es que el bistec no sabrá bien. ¿Por qué no sabrá bien? Cuando la carne se sella en la sartén, si la superficie no está seca, la humedad absorberá casi todo el calor que viene de la sartén, y luego se volverá vapor y se irá. ¿Sabías que hacen falta 540 calorías para evaporar agua? Eso significa que el calor de la sartén se desperdicia. Lo siguiente es el sazonado. Hay varias posturas sobre cómo sazonar. He visto bastantes comparaciones científicas sobre eso. Cuando sazonas un bistec, hay que hacerlo con antelación. Desde luego no le pones sal después de sellarlo. Hay que salar antes de sellar. Porque hace dos cosas. Primero, la sal penetra mejor en la carne. Ese sazonado uniforme hace que el bistec sepa mucho mejor. Segundo, está el efecto de la presión osmótica. Deshidrata un poco la superficie. Luego, al rato, cuando la salmuera se reabsorbe, la carne queda bien sazonada. Solo recuerda esto: sazonarlo antes es muy importante. Ahora empecemos a sellar el bistec. Calienta la sartén, mete el bistec, déjalo reposar, vuelve a sellarlo, reposa y así. Creo que esta parte está bastante bien. Lo más importante es el reposo. La mayoría ni deja reposar el bistec, porque no sabe para qué sirve. Y lo entiendo perfectamente, porque en la cocina china o taiwanesa no existe ese paso de reposo. Casi ningún plato lo lleva, porque casi no usamos cortes grandes de carne. ¿Cuál es el corte más grande que solemos cocinar? Codillo braseado o panceta braseada. Pero eso va braseado, no sellado. Así que no hace falta dejarlos reposar. Primero calienta la sartén. Usa una sartén que aguante mucho calor, como una de hierro fundido, y caliéntala a fuego alto hasta que empiece a humear. Luego mete el bistec. Oirás que chisporrotea, y eso significa que la sartén ya está lo bastante caliente. Ahora empieza a sellarlo. Sella cada lado 1 a 2 minutos hasta que se dore. Empecemos por la temperatura de la sartén. Ahora mismo, básicamente hay dos bandos. Uno dice, sartén caliente, aceite caliente. El otro dice, sartén fría, aceite frío, o sartén fría sin aceite. Con sartén antiadherente, en frío y sin aceite va perfecto. Una versión de eso es el método de sellado en frío. Tarda más. Puede tardar 10 a 20 minutos o bastante más. Y te quedará un bistec sin mucha costra, pero con una cocción muy uniforme y un resultado muy rico. Ese es un bando. El otro bando es el que mencioné antes, el método de sartén caliente y aceite caliente. Entonces el bistec toca la sartén y chisporrotea, y forma una costra preciosa. Pero en cuanto a la temperatura interna, sí hay que controlarla bien. ¿Cómo se hace? Con bastante reposo. El calor de fuera puede entrar al centro de forma uniforme. Segundo, los jugos de dentro ya no se moverán tanto. Pueden asentarse poco a poco, así. Al cortarlo, sale menos jugo. Sí dice que lo envuelvas en papel de aluminio mientras reposa. Si tu cocina está muy caliente, que suele estarlo, no pasa nada, porque no lo dejarás reposar tanto. Pero si de verdad te importa, creo que puedes taparlo o envolverlo en papel de aluminio. Pero normalmente la cocina es un campo de batalla. Casi nunca hay tiempo para andar con el aluminio, salvo que el bistec sea lo único que estés cocinando. Envolverlo solo sirve para que no pierda calor, pero el bistec conduce mal el calor, así que no se enfría fácil. No se calienta fácil, ni se enfría fácil. Piénsalo. Si la carne condujera bien el calor, entonces al bañarte o meterte en aguas termales, acabarías cocinándote tú solo. Y eso, obviamente, no pasa. Luego viene volver a sellarlo, o toda esta parte del reposo. Esto sí es muy importante. Si tu carne es gruesa, entonces necesitarás más rondas de reposo y sellado. No creas que las fórmulas de la red de sellar y reposar bistec 2 veces signifiquen que está listo para comer. Si tu bistec es grueso, seguramente tendrás que sellarlo 3 o 4 veces y dejarlo reposar 3 o 4 veces. Si estás cocinando algo en lo que el punto importa mucho, como una pechuga de pato, por ejemplo, sellarlo 5 o 6 veces puede ser perfectamente razonable, pero a fuego muy bajo, así que el grosor sí importa. En la mayoría de supermercados y tiendas mayoristas, la carne suele tener unos 2 centímetros de grosor. Para cortes así, séllala 2 veces y déjala reposar, y quedará genial. A veces, si vas con prisa y tienes suficiente experiencia,
Con un solo sellado basta. Luego déjala reposar bien. Un buen reposo es crucial. Tengo que seguir insistiendo en esto. La carne conduce mal el calor, así que para que el calor la atraviese, hace falta tiempo. Hay que darle ese tiempo a la carne. Lo segundo es dejar que los jugos se asienten del todo, para que la carne los reabsorba. Mi productor reunió algunos consejos. Elige un bistec que no sea muy grueso. De 2,5 a 3 centímetros es más fácil de controlar. Estoy totalmente de acuerdo. Un bistec muy fino es difícil de cocinar. Y uno muy grueso también. Unos 3 centímetros es un grosor muy bueno para principiantes. Claro, si puedes conseguir carne realmente buena, como filet mignon, queda genial cortada gruesa. Y si un bistec grueso no está del todo hecho, ¿qué más da? Te lo digo. Hasta poco hecho sabe increíble. Así que eso también está bien. Si se forma bien la costra, entonces aunque por dentro esté poco hecho o al punto menos, me parece absolutamente delicioso. Pero lo que de verdad importa es esto. Sazona antes, es clave. Luego el aceite debe estar muy caliente, pero esa es solo la parte visible. El aceite solo se calienta si la sartén también lo está. Si la sartén tiene 1 centímetro y el aceite 0,5, es como sumar 0,5 centímetros a su grosor. Más o menos, esa es la idea. Así que cuando dicen que el aceite debe estar muy caliente, si la sartén es fina, solo usa un poco más de aceite. Eso imita el efecto de una sartén más gruesa. Hasta una antiadherente común, finísima como pala de ping-pong, ¿puede sellar un buen bistec? Sí, solo usa un poco más de aceite. Eso le da el efecto de una sartén más gruesa. Si hablan de aceite muy caliente, necesitas aceite y un poco más. Pero si usas una sartén gruesa de hierro fundido, en realidad solo necesitas que la sartén esté muy caliente. Para que quede claro, este es el método de sellado en caliente. No es el moderno método de sellado en frío. Muchos buenos bistecs en bares se hacen con el método de sellado en frío, porque no genera mucho humo. Ya sabes. Si hace demasiado humo, ya no es un bar, se vuelve un restaurante de mariscos. Después aprendí este truco de unos barmanes y cocineros de bar, y pensé, caray, ¿eso también funciona? Fuego bajísimo. Baja tu hornillo portátil de butano al mínimo, como la llama de una vela en un templo ancestral. Puede cocinar un bistec a la perfección. Ahora, ¿cómo saber el punto? La mejor forma de comprobarlo es meter un termómetro. Hay muchos métodos en internet, como pellizcarte la oreja, presionarte la punta de la nariz, o tocarte la barbilla, o hacer la señal de OK y tocar la yema del dedo. O hacer esa pose de guanyin y tocar la yema del dedo. O tocarte el dedo anular para notar su firmeza y ver si está poco hecho, al punto o muy hecho. Creo que esos métodos son bastante precisos, pero aún así diría que eso lo hagas solo después de que el bistec haya reposado bien. Cuando la carne aún está muy caliente, tocarla no es tan preciso. Pero cuando ya tienes experiencia, la mano y el cerebro lo corrigen solos. Aún así recomiendo usar un termómetro. Un termómetro de los que se clavan en la carne cuesta solo unos $6. La relación calidad-precio es increíble. Al instante parecerás un verdadero experto en bistecs. Ya sabrás de verdad, ¿no? Solo usa un termómetro para comprobar el punto. ¿Vale? Luego mi productor también reunió unas notas sobre hornear y luego sellar y sobre la cocción a baja temperatura. Hornear y luego sellar es empezar en el horno. O hacerlo al revés. Sellar y luego asar. Eso es sellarlo primero y luego meterlo al horno. Así es más o menos como lo hacen los restaurantes, porque en un restaurante ahorra mano de obra. Si una persona tiene que quedarse vigilando los filetes, es más fácil poner un temporizador, sellar por fuera hasta formar costra y luego pasarlo al horno. Ahora, en cuanto a la transferencia de calor, ocurre sobre todo por radiación. También llega calor de la bandeja, pero sobre todo por radiación. Calienta dentro, pero más lento, porque no es contacto directo con la sartén. Es un buen método, pero creo que es una técnica más avanzada. Y limpiar el horno es un fastidio, ¿sabes? Yo normalmente ni quiero usarlo. Limpiarlo por dentro da mucha lata. Si con una sartén basta, prefiero usar solo una sartén. Luego viene el sous vide. Usas un circulador sous vide, envasas la carne al vacío y la metes, y luego la cocinas a baja temperatura durante mucho tiempo. ¿Puede dejar la carne de res más blanda y tierna? Lo dudo. Pero sí puede mantener la temperatura interna de la carne en un estado perfecto. Y eso me parece genial. Pero si preguntas si el sous vide, la maduración a baja temperatura, o la cocción a baja temperatura pueden volver muy tierno el jarrete de res, de hecho, probé un método. Ultrasonido. En un sistema sous vide, en ese baño de agua a temperatura constante, hay ultrasonido. Eso puede ablandar la carne, pero esa ternura sigue siendo algo distinta al filete mignon. En cuanto al jarrete, ¿puede quedar tan tierno que se coma con cuchillo y tenedor? Sí, puede. Es bastante interesante. Pero dicho eso, de verdad creo que Taiwán, China ya tiene muchas cosas buenas que van muy bien con el bistec.
Pero para los puristas, como sal y pimienta, a mí me sigue encantando. Por ejemplo, una sal muy buena, como la flor de sal de Guerande en Francia. La verdad, en Taiwán, China, también hay muy buenas escamas de sal. Puedes encontrar muy buenas por la zona del distrito de Sigu. O por ejemplo, también tenemos sal de algas al estilo japonés. Contiene muchos compuestos de algas descompuestas como aminoácidos libres. Eso puede llevar el umami de la carne a otro nivel. Y si te animas, de verdad te recomiendo probar la salsa de soja añeja de Taiwán, China, o soja con bistec. Cuando hacemos salsa para bistec, en realidad hay una salsa muy versátil. Usas el fondo pegado a la sartén. Todo eso tan bueno. Usamos aceite o agua o un poco de vino para soltarlo un poco. Tras reducirlo, añade un poco de mostaza. Reduce otra vez y te queda una salsa muy francesa. Lo que hago es desglasar la sartén con un poco de salsa de soja y verás que la grasa y el líquido empiezan a separarse. Luego añade un poco de mantequilla, solo una cucharadita. Emulsiona y vuelve a ligarse y luego se la echas al bistec. Sale una salsa increíble. Bien, así que ya sabes que el calor alto no sella los jugos. Lo que de verdad los retiene es dejar reposar la carne, de ir por la vida sin agobios. No solo te mejora la vida, también hace que el bistec sepa mejor. Si hay algo más que quieras saber sobre ciencia de los alimentos, déjame un comentario. A estas alturas sí tengo una meta. Si llegamos a 10,000 suscriptores para fin de año, 4 cifras, ¿vale? Vamos otra vez. Acabo de decir 1000. voy a juntar un montón de obras de anime para que Shidalu las destroce. Si te interesa esta idea, deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete. Compártelo con tus amigos. Y comenta, ¿qué obras crees que debería comentar? ¡Adiós!